ON, profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON, profesionales en seguros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos un programón, sacando a mí tenemos un póker de abogados espectacular. Y vamos a intentar en 50 minutos resolver esto que está en boga de todos hoy en día, que son los fideicomisos. En este caso no los públicos, sino los privados y particularmente de construcción. Antes que nada voy a presentar a los participantes. A mi izquierda tengo a la doctora Nelly Díaz. Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, acá rodeada realmente, protegida por expertos hoy, así que bueno, no puedo estar más contenta. Gracias por la invitación, Juan Martín. Muchas gracias a vos, Nelly, por venir, la verdad que es un lujo tenerte. Gracias. A continuación tenemos al doctor Juan Cañada, un especialista, un amigo de la casa, íntimo amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo muy bien, por suerte, agradecido de la invitación, de poder estar acá y dar un aporte en lo que me ha enseñado la profesión y la calle y demás en todo lo que es estos temas de fideicomisos. Buenísimo, muchas gracias, Juan. A continuación tenemos al doctor Marcelo Sánchez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Martín? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar de poner un poco de claridad en esto que está muy en auge, que es los fideicomisos. Vamos a tratar de charlar sobre eso y esclarecer algunos conceptos que por ahí se utilizan no de la mejor manera o de una manera apropiada. Marcelo, antes que nada, y nos vamos a olvidar, entonces lo hago ahora, vos sos autor del libro Fideicomisos. Así es. Inmobiliario de construcción, puntualmente, que son lo que vamos a hablar hoy, con lo cual, bueno, sos un experto en el tema, y nos trajiste un regalo. Así es, Juan Martín, mira, acá traje una de mis obras para que sorteemos. Vamos a comunicar en un rato. Por Instagram, sí, creo que por Instagram hay un sistema que lo hace. Y por último, y no menos importante, tenemos acá al doctor Rodolfo Papa. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación otra vez, Juan Martín. Un gusto de estar nuevamente en tu programa. Gracias a todos los oyentes y bueno, compartir este momento con tan destacados colegas, un gusto enorme. Muchísimas gracias. Y como te mencioné último, vamos a arrancar con vos. Acabas de hacer un comentario muy interesante titulado Fideicomiso Inmobiliario, Defraudación, Bienes Fideicomitidos. ¿Querés más o menos para la audiencia contarnos cuáles son los hechos? Brevemente vamos a comentar, es un caso, yo trabajo también como autor y capacitador con una editorial y normalmente o habitualmente respondo todos los temas de fideicomisos. Me mandaron ¿Con qué editorial? Enero. REPAR, el grupo editorial REPAR. Muy conocido. Para los contadores sí es el más importante, tienen una rama jurídica, pero los contadores también hacen muchas consultas sobre fideicomiso, ¿no? Entre todos los temas del fideicomiso hay que ver el carácter interdisciplinario, donde abogados con contadores trabajamos en forma interdisciplinaria. Bueno, en enero, mucho calor, me contactan y me dicen, mira, tenemos este fallo penal, ¿qué te parece si lo comentás? Y efectivamente me pareció muy interesante porque podríamos calificarlo como de leading case, como dirían los anglosajones, porque es un caso que condena penalmente a un fiduciario, persona humana, con la pena de 6 años por haberse comprobado el delito, uno de los tipos o subtipos penales del delito que se llama defraudación fiduciaria. ¿No? Es decir, acá lo que Artículo nos indica, 12 del 173. Correcto, acá no, lo que nos indica la ley penal o es lo que no se debe hacer con el fideicomiso es usarlo como un instrumento para delinquir, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, lo que este señor fiduciario, persona humana, realizó, administró varios fideicomisos, fue como el hacedor de la figura y es como al revés de lo que normalmente sucede con el fideicomiso, en el cual asesoramos a los hacedores, los instituyentes, los originantes, quienes entre sus labores es la de elegir al fiduciario, que va a ser el administrador. Aquí fue todo al revés, fue este señor, ¿no es cierto? Esto fue en el ámbito de la provincia de Tucumán, de la capital, de la Tucumán capital. Este señor, aprovechando su apellido familiar, el conocimiento del padre,
armó y realizó toda la comercialización de varios fideicomisos, fueron en total 5, ¿no es cierto? Y en su estrategia de captación de inversores, que fueron lamentablemente los damnificados, que fueron decenas de damnificados, porque fueron 5 proyectos. Más o menos se sabe la cantidad de... Son decenas, están en la sentencia. O sea, pero mucha gente estafada. Varias decenas, correcto. Entonces, digamos, y también tuvo la particularidad de este caso que esta persona, cuando sale a vender el producto, ¿no es cierto?, sale a captar inversores que financien o que deberían haber financiado la construcción, apunta a personas hipervulnerables, ¿no es cierto? Es decir, personas retiradas, jubiladas, personas con todos sus ahorros, personas que tenían ahorros para comprar su primer vivienda, es decir, todo un segmento de personas con un alto grado de vulnerabilidad y poco conocimiento real jurídico de dónde se metían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto... Inicialmente, también entre los hechos que destaca el fallo, además de la desprolijidad absoluta en el manejo de los fondos afectados a cada fideicomiso, no rendía, no producía rendición de cuentas, no había una contabilidad clara, ¿no es cierto? Lo que sucede luego y lo que se comprueba es que con todos los fondos que recibió a través de estos 5 proyectos, el fiduciario no los canalizó única y exclusivamente en el desarrollo de la obra, sino que empezó a manejar discrecionalmente esos fondos para comprar terrenos para armar otros fideicomisos y lo que fue aún peor, para comprar bienes para sí, bienes propios. Realizar viajes fue una verdadera estafa, un verdadero desastre que lamentablemente terminó muy mal. Los fideicomisos terminaron muy mal, liquidados, incumplidos sus obligaciones, y fundamentalmente se comprobó este tipo penal, que por supuesto aquí no estamos en lo que comenté es un juicio propiamente penal, que llegó a la máxima instancia de justicia, la Suprema Corte de la provincia de Tucumán, y se comprobó lo que había hecho el tribunal inferior. Se comprobaron los hechos, todas las pruebas que el fallo, que es muy extenso, son más de 70 carillas el fallo prueba, y lo relevante acá, un poco la conclusión, que es un poco también lo que para los oyentes es importante en esto, o es el consejo que uno muy humilde y respetuosamente desde lo jurídico podría dar, es que antes de tomar una decisión de invertir, de meterse en este tipo de proyectos, porque para muchos puede ser una oportunidad para acceder a su primer vivienda a través de una posibilidad de financiamiento en una economía como la nuestra, que está, como sabemos, en crisis, tomar recaudos, adoptar medidas de diligencia, de investigación, revisar la documentación, y muy importante, y es la enseñanza que nos deja este caso, en quién vamos a confiar en que administre el proyecto, es decir, qué idoneidad, qué transparencia, ¿no es cierto?, cuál es la ruta, ¿no es cierto?, los antecedentes del fiduciario, es decir, tomar esas decisiones con antelación a la decisión de invertir, que por supuesto tiene cierto riesgo, y los abogados lo que hacemos es administrar el riesgo, y no lo que lamentablemente sucede, y en este caso también, porque en definitiva los conflictos, una vez que las personas que habían ingresado, los damnificados que habían ingresado al fideicomiso, se dieron cuenta de los incumplimientos, de las atrocidades que se habían cometido en el caso, se dieron cuenta que ya no podían salir, que estaban metidas en un conflicto, ¿no? Y lo que esto también, y muchas veces nos pasa, ¿no es cierto?, lo que asesoramos en fideicomisos, cuando nos vienen y nos consultan, nos traen el problema, nos traen la bomba, ¿no es cierto?, que ya no se puede desactivar. Entonces, un poco como planteo o como enseñanza, por supuesto aquí con los colegas lo vamos a comentar, pero creo para los oyentes que pueden tener ellos mismos o familiares o amigos que están viendo la posibilidad o ya están próximos a tener este tipo de medidas, anticipar el riesgo, y no embarcarse sin tener este tipo de certezas. Uno podría decir, en síntesis, es un poco la enseñanza que nos deja este caso. Rodolfo, buenísima explicación, yo me quedé con la boca abierta. Claro, Wow. Wow. Bueno, ahora vamos a desarmarlo un poco, ¿no? Pero qué interesante que, bueno, esto es en Tucumán, se lo podríamos pasar a nuestra amiga, la doctora
diputada nacional Paula Modeo, que fue... Y exalumna excelente exalumna mía de la Universidad Austral. O sea, vos fuiste profesor en la Austral Sí, de ella. Fui Perfecto. profesor de Paula. Siendo que la jurisdicción es Tucumán, se la podríamos pasar para que lo tenga a mano. Y qué bien nos viene para tenerlo en cuenta para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hay más o menos 300 fideicomisos, por lo menos registrados, y cuantos que no conocemos, ¿no? Que están en una situación parecida. Pero bueno, ahora pasamos a Marcelo. Marcelo, esto además de la responsabilidad penal, que claramente nos acaba de explicar Rodolfo, ¿cabería algún tipo de responsabilidad civil y puntualmente de defensa del consumidor? Claramente que sí, y hay un instituto en el derecho del consumidor que tiene una analogía con el derecho penal, es decir, en el carácter sancionatorio, que es el que se denomina daño punitivo. El daño punitivo en el derecho del consumidor es un instituto que está en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, donde permite al consumidor solicitar al juez la aplicación de una multa para que la pague el proveedor en los supuestos donde los incumplimientos tengan una gravedad tan importante que amerite la aplicación de esta multa. O sea, en la liquidación sería un ítem más, aparte de daños y perjuicios, uno de los ítems sería daño punitivo. Sería aparte, claro, porque se suma. Cuando uno redacta una demanda por daños y perjuicios, en este caso específicamente por incumplimientos contractuales en el marco del fideicomiso inmobiliario, tenemos los rubros donde reclamamos daño extrapatrimonial, daño patrimonial, todos los rubros resarcitorios, y aparte tenemos este rubro que podríamos llamarlo, que es daño punitivo, que tiene un carácter sancionatorio, no tiene un carácter reparatorio. Es decir, tiene una función disuasiva de la conducta de este proveedor, que tiene no cualquier incumplimiento contractual, sino un incumplimiento contractual que sea realmente grave y grosero para que amerite que el juez imponga esta sanción. Por eso tiene un paralelismo con los delitos penales, y en sede civil generalmente con incumplimientos graves en fideicomiso se reclama la aplicación del daño punitivo. Ya hay precedentes judiciales sobre este tema. Y vos decís que el fiduciario, en este caso, que vendría a ser como el administrador del fideicomiso, se lo puede meter como un servicio, como dentro de defensa del consumidor, porque viste que en Cava consideran que la administración, por ejemplo, de consorcios, que podemos charlar con él y con Juan, dentro de Cava es defensa del consumidor. Sin embargo, provincia de Buenos Aires no es defensa del consumidor. Vos decís que este tipo de servicio que brinda el fiduciario encuadra perfectamente dentro de lo que es defensa del consumidor. Sin duda. Para vos, sin duda, está bien. Sí, para que se aplique el sistema de protección de consumidores, yo siempre lo digo en clase a mis alumnos, tiene que existir una relación de consumo. Y para que exista una relación de consumo, tiene que existir dos partes. Por un lado el proveedor y por el otro lado el consumidor. Si el fiduciario es una persona humana o jurídica que se dedica habitualmente a la comercialización de este tipo de servicios o a la construcción de emprendimientos inmobiliarios, claramente encuadra en la figura de proveedor, ¿sí? Y por el otro lado es necesario que exista un consumidor, es decir, una persona humana que venga y que adquiera la propiedad final del bien, es decir, que adquiera el inmueble para habitar o con su familia o para guardar cosas, pero siempre con un destino final, es decir, que no lo reinserte en el mercado. No adquiero el inmueble para revenderlo, no adquiero el inmueble con la finalidad de comercializarlo, sino que lo adquiero con una finalidad específica, que es la de darle un destino final y gozar y usar de ese inmueble. Si se presentan estos presupuestos, se aplica el sistema de protección de consumidores, sin duda. Y más o menos teniendo la idea de esto de que nos mencionabas recién, de daño punitivo. ¿Quién cuantifica el daño punitivo? ¿Es el juez? ¿O hay una tabla? ¿Cómo es más parecido a un daño moral? ¿Quién cuantifica el daño punitivo? Bueno, esa es una gran pregunta. La aplicación del daño punitivo está a cargo
del juez, la legislación establece que el juez va a poder graduar la cuantificación del daño punitivo en base a las particularidades de cada caso, pero no se establecen pautas objetivas para determinar cuál es el daño punitivo. Sí existen límites a la aplicación a las multas por daño punitivo, que en su momento era un límite cuantificado que estaba en aproximadamente 5 millones, se fue de 2 millones creo que a 5 millones, y ahora, se establece una fórmula en base a cuántas canastas básicas, creo que es nivel 3, en base a lo publicado por el INDEC, y eso hay que sacar el cálculo para ver cuál es el límite de el daño punitivo al momento de aplicarlo, ¿no? A este fiduciario ya nos estamos metiendo el máximo de condena penal, porque era el artículo 172 habla de 1 mes a 6 años y le pusieron 6 años. O sea, el máximo en penal. Buscaríamos también el máximo en lo que es punitivo, más el resto de los resarcimientos. Sí, sabés, ¿no? que acá hay un dato particular al momento de redactar una demanda que podemos llegar a ponerlo como una opción o un tip para abogados y abogadas que redactan demandas. Yo, en los casos que redacto demanda y reclamo daño punitivo, no reclamo un monto, reclamo que apliquen el daño punitivo y el máximo, no lo cuantifico, ¿sí? Espero a que el juez dicte la sentencia y si no me satisface el monto del daño punitivo que me aplicó la sentencia, lo apelo directamente. Me ha pasado en casos que en condenas contra Edesur por cortes de luz, que algunos jueces civiles civil y comercial federal aplicaron a Edesur por cortes de luz reiterados daño punitivo por 60.000 pesos hace 4 meses. Claro. Así que no, y Es irrisorio. es una locura. Esas cuestiones hay que apelarlas, que lo resuelva acá. Juan, una de las cuestiones importantes que pienso que por ahí podés aclararle a los oyentes y que me lo han consultado también, es la gente piensa que porque uno habla de daño punitivo, es una especie de multa que se le cobra, ¿no? Y no tienen bien el conocimiento de cuál es el fin de esa multa, y lo importante es aclararle al oyente que no es una multa que después cobra un registro para ese registro, sino que el daño punitivo va directamente al consumidor que hizo la demanda, porque a veces confunden en ese caso. ¿Es así? Es así, sí. La multa por daño punitivo va directamente al consumidor, y las dudas surgen por la mala redacción de la norma, porque el artículo 52 bis dice que, bueno, los casos en que el proveedor incumpla obligaciones legales o contractuales, se puede aplicar daño punitivo. Cualquier tipo de incumplimiento de la obligación legal o contractual, no. Tiene que ser un incumplimiento que sea tipificado como grave o grosero, o tiene que existir algún tipo de dolo, digamos, al momento de actuar, una intención de realizar este daño en la responsabilidad civil, o de actuar de manera negligente, con una negligencia tal que produzca un daño que no le importa. Antes de pasar a Juan, que le quiero hacer una pregunta puntual por provincia de Buenos Aires, una cosita. Esto sería una demanda colectiva, ¿no? O sea, porque acá no hay un damnificado. Tenés varios damnificados. En la práctica, en tu estudio, vos haces, o sea, para explicarle a la gente, ¿juntás a todos los damnificados, 300 personas, 400, 3.000, los que hayan sido damnificados, o vas uno a uno? No es un proceso colectivo, es una demanda individual, pero si el objeto es el mismo, lo que hacemos es formar un liticonsorcio activo facultativo. Es decir, juntamos a todos. Por economía procesal, juntas todos. ¿No? Y todos los que quieran reclamar el mismo objeto contra un mismo demandado, bueno, bienvenidos sean. Una misma demanda, redactando los mismos hechos y padecimientos que sobre ese precedente que, en este caso, con el que ya contamos. Así es. Perfecto. Doctor Juan Cañada, trayendo el caso para Provincia de Buenos Aires. Usted vive en Provincia de Buenos Aires y nos comentaba antes de que esto de los fideicomisos es habitual, o sea, hay muchos complejos urbanísticos, conjuntos inmobiliarios, esto llamado geodesia, donde conviven varios tipos jurídicos en un mismo espacio físico. Sí. Fideicomiso, sociedad anónima. En el caso particular que nos comentaba antes, usted conoce un caso donde hay una vivienda, donde parte es en el mismo lote, parte es de titular
de un propietario, luego hay otra parte que es del club y luego otra parte es de un fideicomiso. Todo eso viviendo junto en una casa, en realidad, que yo veo normal. Que sucede, lo que estaba un poco acá dando vueltas es cuando uno arma esta clase de negocios y de fideicomisos, y luego de que se hace el desarrollo, como lo llaman en muchos lugares, que son los desarrolladores, y quieren ampliarlo y empiezan a comprar terrenos fase aledaños. 2, fase 3, claro, le dicen. no lo hacen sobre ese mismo fideicomiso que ya tenían contratado, sino que generan nuevos fideicomisos. Entonces vos dentro de un mismo predio terminás teniendo, si vos tenés lugar para agrandarte, terminás teniendo 3 fideicomisos distintos con 3 reglas o 4 fideicomisos con 4 reglas distintas, con mismos vecinos que usan los mismos los predios, pero con 3 autoridades distintas, con 3 normas distintas. Entonces no hay hoy algo que una figura jurídica que sea rápida para unificar a esos 3 y hacerlos correr por el mismo camino. Eso lo vamos a hablar con Nelly después, porque el tema de adecuación que resolvería todo esto, que es pasar, el nuevo Código Civil Comercial lo menciona, adecuar, y esa palabrita, falta reglamentar, pero Nelly, vos especialista en propiedad horizontal, ¿vería la solución en pasar todos estos fideicomisos simplemente a un consorcio, un propiedad horizontal propiamente dicho? El tema de la adecuación es mucho más complejo de lo que parece, porque cuando el Código Civil y Comercial vio la luz, el 1 de agosto del 2015, en ese artículo 2075, hablando de los conjuntos inmobiliarios, countries, barrios cerrados, barrios privados, parques náuticos, emprendimientos de tipo industriales, bueno, lo que uno quiera agregar, no la propiedad horizontal común, clásica del edificio calzado entre medianeras, debía toda la que se había generado anterior a la vigencia del código, que no fuera derecho real de propiedad horizontal, que era poco, debía adecuarse a lo que el código llama conjunto inmobiliario, que es un sistema, o mejor dicho, un derecho real de propiedad horizontal especial. Ahora, no es tan sencillo como parece, porque las diferentes etapas por las que pasó el desarrollo inmobiliario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, desde los años 50 y pico, 60 en adelante, ha generado que haya en distintos predios, por ejemplo, derechos reales en el sentido de que las personas son dueñas de sus lotes y a su vez son accionistas de algún tipo de forma societaria, normalmente una asociación con forma de sociedad, que es la titular de toda esa parte, digamos, de lotes o sectores que a la larga en la propiedad horizontal serían cosas, partes de dominio y de aprovechamiento común, pero que son de la sociedad y se la brinda a los socios. Hay otros sistemas que son quizás anteriores a eso, por el que ciertos clubes que tenían, sobre todo en provincia de Buenos Aires, digamos, lotes importantes en lo que sería el segundo cinturón del conurbano, generaron ese tipo de desarrollos inmobiliarios, permitiendo a sus socios construir sus casitas ahí, con lo que el socio quizás es el dueño de la casita, pero el resto del lote le pertenece al club. O sea, el código previó lo de la adecuación diciendo, bueno, hay una serie, digamos, de figuras anteriores a mí en las que se mezclan los derechos reales con los derechos personales o derechos personales solos, y entonces es necesario en un punto determinado generar, digamos, la manera de adecuar todo este tipo, digamos, de conglomerado de derechos y acercarse lo más posible a la propiedad horizontal. En general eso no está bien visto, lo de la adecuación. La gente no lo ve bien, entiende que es más caro, que es costoso, que es dejar las formas a las que estaba acostumbrado, pero los que estamos en el derecho sabemos perfectamente que no hay nada más seguro que un derecho real reconocido dentro de lo que es el número cerrado de derechos reales, como el de propiedad horizontal, y entonces cualquier mix de derechos reales y personales que no tiene, digamos, una cobertura tan perfecta como el derecho real de propiedad horizontal, siempre va a ser que la adecuación sea, digamos, lo más aconsejable. Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de sistema. Yo voy a dejar de ser el titular de mi lote y entonces voy a dejar de ser el socio de, por ejemplo, bueno, la Nelly Sociedad Anónima. Bueno, de lo que se trata es de que todas estas formas, digamos, no digo anómalas, pero bueno, que fueron tomando los desarrollos inmobiliarios con una ley
exigua como era la 13.512, la de propiedad horizontal, que traten de adecuarse funcionalmente, como se está diciendo ahora, lo más posible, que se acerquen a la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal tiene una forma, digamos, de administración de lo propio que es mucho más perfecta, horizontal y justa que cualquier otro mix de sociedad comercial con derecho real sobre el lote. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No sé si esto se entiende. Clarísimo. De hecho, a ver, los problemas, muchísimas gracias Nelly, clarísimo. Los problemas que habitualmente encontramos en lo que se llama propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, que son problemas de comunicación entre propietarios o propietarios inquilinos, deudores. Acá tenemos una gran diferencia en sistemas, no es lo mismo un deudor en un fideicomiso, o sea, en un geodesia, que tenés que hacer un ordinario de cobro de suma de pesos, que en una ejecución de expensas en propiedad horizontal, que es prácticamente, bueno, es un sumarísimo. O sea. Pero de todas maneras nosotros tenemos que separar un poco, porque la etapa en la que nosotros normalmente intervenimos, o sea, lo que nos gusta de la propiedad horizontal, es como una etapa en la que el fideicomiso casi está terminando. El fideicomiso sería una manera por la que un grupo de personas de alguna forma destinan parte de sus bienes y se lo entregan en lo que se llama dominio fiduciario a otra persona a la que se supone que le tienen confianza, no solo para que lo administre, sino para que cumpla con un fin determinado. En el caso de la propiedad horizontal, por ejemplo, bueno, construir el barrio cerrado, barrio privado, el country, construir un edificio en la ciudad de Buenos Aires, comprando un lote de terreno, llegar al final de la construcción, contratar lo que se llama el plano de mensura horizontal y después redactar el reglamento de propiedad y someter ese inmueble construido al derecho real de propiedad horizontal. En lo que sería el country, bueno, el código ya establece, digamos, otras formas, tenés el loteo, lo que serían los lotes que ahora serían las mismas unidades, pueden venderse en estado construido o en construcción. Pero acá lo que importa es que ese fideicomiso lo que ha generado es que hay un grupo, un conjunto de bienes que se meten en una especie de burbuja que hace que ni la cuestión personal del fiduciario lo ataque. Por ejemplo, si el fiduciario se está separando, no sé, y la mujer le pide alimentos, bueno, los bienes esos fideicomitidos, los que genera ese dominio fiduciario, no va a ser atacado. Ni las cuestiones personales que puedan tener aquellos que entregaron los bienes, que se llaman fiduciantes. ¿Por qué? Porque eso queda como en una especie de burbuja, queda como en suspenso, administrado por el fiduciario, con la manda, que es así, es la manda, es la obligación de llegar a un destino determinado. Que en la propiedad horizontal es terminar el desarrollo inmobiliario o terminar de construir el edificio, someterlo a propiedad horizontal y después escriturar en favor de quien será el beneficiario o quien fuere. Así que vos podés tener un fideicomiso, pero no todo es fideicomiso. Las mandas estas pueden desarrollarse de otra manera. Un grupo de personas puede comprar un lote de terreno, construir el edificio a su costa y después someterlo a propiedad horizontal. Y en el medio de eso pueden salir a vender el proyecto. O sea, hay muchas maneras de desarrollarse desde lo incluso inmobiliario. El fideicomiso es una forma que quizás tiene la ventaja, que es una cosa que uno siempre mira, de que las vicisitudes personales de los que tienen que ver con esto no operen de una manera directa en lo que es el sano desarrollo del negocio. Sí, ahí Rodolfo había mencionado algo que me quedó me dijiste en un momento que una de las características que resaltaba de este caso de Tucumán era que la gente, vamos a decirlo más en criollo, la gente que compraba o que creía que compraba a través de un fideicomiso, que después fueron estafados, la gran mayoría eran gente humilde.
Esto me llamó la atención. Yo mencioné sí. Hipervulnerable. Perdón, vamos a mencionar hipervulnerable, sí. que era una característica que se vio en la gran mayoría de los adquirentes. Y yo ahora pregunto, esto es claramente privado, pero de alguna manera ¿no hay algún interés acá del Estado o debería del Estado? Estamos en proceso de retiro del Estado. Pero ante tanta vulnerabilidad y cuando no hay otros proyectos, porque no hay créditos hipotecarios, entonces la única posibilidad de adquirir algún tipo de vivienda y en cuotas, en pesos, es este sistema de fideicomiso, ¿no hay ningún tipo de control de esto? Pero tocaste ahí también un botón con el fideicomiso, que es una enorme laguna de falta de regulación, que es el fideicomiso privado, ¿cierto? El fideicomiso entre privados, proyectos, o sea, negocios entre privados, capital privado. Digamos que el fideicomiso no tiene una supervisión regulatoria, porque en definitiva, si tomamos entre nosotros 5, supongamos, podemos armar cada uno lo veo en mi caso difícil, que aportemos cada uno una suma importante de dinero para afectarla a comprar un terreno, como bien explicaba la doctora en los pasos que se sigue normalmente en un fideicomiso con fines inmobiliarios, y entre este pool que somos nosotros 5, elegimos a uno de nosotros, o acá el joven, por ejemplo, que nos está acompañando. Hernán, el operador. Hernán, aquí tan diligente, Hernán. Un saludo, Hernán. Lo podemos designar como fiduciario, Hernán. Nosotros 5 somos los hacedores, los originantes, y todo ese dinero que vamos a colectar y aportar en fiducia a Hernán como fiduciario, va a ser Hernán el administrador. Confiamos, es un chico trabajador, serio, diligente, nos merece confianza, no tiene antecedentes negativos. Estás mencionando un montón de cosas que se deberían tener en cuenta antes, ¿o no? Perfecto, pero al punto que voy a tu pregunta, que es bastante, esto creo que es bastante trascendental y dramática, es que no hay supervisión, digamos, lo que luego no hay una supervisión regulatoria, salvo los propios herramientas que armemos en el fideicomiso, que es un contrato entre privados absolutamente. Entonces, salvo las herramientas, mecanismos que nosotros, al amparo de la autonomía de la voluntad, creemos como mecanismo de supervisar, de controlar el trabajo que haga Hernán como fiduciario, injerencia del Estado, salvo un conflicto, salvo que se judicialice un conflicto que termine en la justicia o civil o penal, no hay injerencia en este tipo de fideicomisos privados. Los únicos que tienen una supervisión, una carga regulatoria reglamentada, son una especie muy pequeña de fideicomisos que son importantes, que son los financieros en el ámbito de la oferta pública. Luego un tercer segmento tenemos, que creo que lo mencionaron, los fideicomisos públicos. Pero esos son están ahora en boga, están en complicados. Esos son fideicomisos en los cuales se canalizan fondos públicos para el desarrollo de obras, el aporte de fondos a determinadas finalidades públicas, pero son fideicomisos que, si bien se aplica supletoriamente la regulación privada del fideicomiso, se le aplica, son creados por ley, es decir, tienen una injerencia de supervisión pública, ¿no es cierto? Pero tienen otra finalidad que un negocio entre privados, claramente. Entonces, lo que vos señalás, y esto tal vez es un tema que está abierto, y lo que uno podría decir, en definitiva, que en este caso comentado, bueno, acá no hubo ninguna supervisión ni injerencia estatal en por lo menos parar o intervenir o interferir en lo que este señor terminó haciendo, el desastre que terminó haciendo con los damnificados. Entonces, ese es un punto que, en definitiva, la conclusión que uno podría llegar, más aún, digamos, es de los propios privados, lo que vos generes en el propio contrato, las herramientas, los mecanismos, la defensa, para ver de qué manera uno tiene alguna cobertura. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Hay algo que a mí en los últimos 5 o 6 años me perturba con todo esto, y es el nivel de desconocimiento que hay de lo que es la figura del fideicomiso. Nosotros durante años nos pasamos preparando abogados, dictamos una diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal y en el colegio. En el Colegio de Abogados, y había, digamos, en el desarrollo 4 horas por lo menos destinadas al fideicomiso, nada más que para mostrar de dónde pueden salir los desarrollos inmobiliarios como una opción. Lo que era impresionante era
ver el nivel de desconocimiento de los abogados. O sea, que de ahí para abajo, como vos decís, Marcelo Papa, de ahí Marcelo perdón, Rodríguez, Rodolfo, de ahí para abajo, el nivel de desconocimiento es absoluto. Concuerdo totalmente. Nos topábamos con colegas que creían que el fideicomiso era una persona jurídica y tardábamos quizás la mitad de una hora en hacerles entender que finalmente es un contrato. Bueno, eso es un gran error o una gran confusión al momento de redactar una demanda, ¿sí? Esto de la confusión de que el fideicomiso se trata como si fuese un ente distinto a las partes, como si fuese una persona jurídica. El fideicomiso, voy a demandar al fideicomiso. En realidad, el fideicomiso no es una persona jurídica. Es nosotros tenemos una diplomatura en fideicomiso inmobiliario de construcción donde damos 16 clases con grupo profesional, con certificación de la universidad, del Museo Social. ¿Solamente para abogados o no? Todo tipo de profesionales relacionados con el rubro Buenísimo. inmobiliario de la construcción. Claro. Son 16 clases bueno. donde tocamos cuestiones impositivas, notariales y hasta laborales actualmente. Sí, laboral no hablamos nada todavía, es un Sí, temazo. Pero bueno. Vamos a tener una clase exclusiva con un laboralista, Sergio Lois, donde va a tratar solamente los conflictos laborales de los fideicomisos. Bueno, cuando ¿Sergio Lois no está en la liga? Loisi, no, perdón, es otro. No, es un laboralista. Perdón, perfecto. Se dedica al derecho laboral. Bueno, en estas 16 clases analizamos todas estas cuestiones. Pero en la primera clase, lo que yo siempre digo es lo siguiente. Empiezo diciendo, ¿qué es el fideicomiso? ¿Es una persona jurídica? Esa es la pregunta que nos hacemos, aún siendo abogados, porque muchos abogados piensan que los fideicomisos son una persona jurídica. Sí. La respuesta es no. La respuesta es que un fideicomiso es un negocio jurídico que puede tener como fuente un contrato o un testamento, ¿sí? Generalmente lo vemos como contratos, donde lo suscriben las partes, y ahí viene la cuestión de cómo se redacta una demanda contra el fideicomiso, entre comillas, porque yo voy a demandar al fideicomiso. No demando al fideicomiso, se demanda al fiduciario. Exacto. El fiduciario es el titular del dominio fiduciario. El fideicomiso, como persona jurídica, no existe, por más de que se considere persona a los efectos fiscales o tributarios con respecto a la FIP, porque tiene un quit. Entonces nos va a llevar a confusión de que el fideicomiso tiene una denominación, tiene un número de quit, tiene un domicilio. Entonces los abogados o abogadas al momento de redactar una demanda dicen, bueno, el razonamiento es este: denominación, quit, domicilio. Adentro con la demanda contra el fideicomiso. No. Hay jurisprudencia donde establece que el legitimado pasivo en un reclamo de incumplimiento contractual es el fiduciario. Exactamente. Porque el fiduciario es el titular del dominio fiduciario. No es un representante, es el titular del dominio fiduciario. Y te quería preguntar ahí, Juan. Con más razón, entonces, lo que decían antes acá es ver, sobre todo cuando arrancaste vos, Rodolfo, que en esto que estás explicando, tenemos que ver mucho el antecedente del fiduciario, pero muchísimo, porque ya que no se le exige, porque como decíamos acá, la regulación hoy no es completa. Entonces, como no se le exige tener cierto título, ya sea de contador, administrador y demás, o sea, puede ser un abogado, vos tenés que tener sí o sí, antes de encarar este tipo de negocios, todo el antecedente de ese fiduciario. O sea, si es solvente, si tuvo algún tipo ya de inconvenientes con otro negocio de las mismas características. Cuestiones que hablábamos que la gente no está acostumbrada, como decíamos hoy antes de juntarnos, Si es está una acostumbrada persona honesta, a buscar... primero que si es honesta, antes de y no solo eso, como le aconsejamos a muchos clientes, es si es solvente, también. Porque muchas veces hay que fijarse si esa persona es solvente, sobre todo en esto que estás explicando, que después a quien demandamos es a la figura del fiduciario, ¿no? Porque es a quien le vas a reclamar. Entonces, hay muchas cuestiones que se basan en algo que es muy, ya lo podemos decir hoy porque somos todos abogados, pero a los oyentes decirles que no tienen que tener miedo en consultar a priori antes de generar el negocio, pensando que van a gastar por ahí, no, mirá, voy a tener que gastar
X cantidad de pesos más y no llego porque estoy ahí justo. Bueno, habla con tu abogado y que te haga de última un plan de pagos en todo el análisis del negocio, pero hacelo a previo, porque si lo haces ya a posteriori, ya lo que el abogado tiene que después analizar es diferente a lo que hubiese sido desde un principio, y las consecuencias negativas son mayores, ¿no? Coincidimos. De acuerdo. Y hay muchas veces que lamentablemente esto de desconocimiento de la gente en general está comprando un fideicomiso y dice con mucho honor y cariño, y es ahí donde a mí también se me duele, se me parte el alma. No, yo soy propietario. Yo soy propietario de tal... Y cuando lo agarra un abogado le dice, señor, usted no es propietario. Usted puede ser adquirente de un Tiene un crédito, crédito. Es que aún no crédito, son un crédito, tiene un derecho creditorio. Explicárselo, y claro, y ves que la cara le va cambiando, pero ¿cómo, doctor? Y sí. Porque se habló algo muy puntual acá que es verdad, que vos planteaste, y es una figura que debería tener un fin, que cuando se terminó, debería concluirse, y ahí la gente poder decir, sí, esto es mío, pero no lo terminan. Entonces hacen de una figura que es un contrato, terminan haciendo algo que lo extienden en el tiempo, y la gente tiene que ir viendo ahí cuáles son los derechos que va teniendo en todos esos años una vez que ya terminaron la construcción. Esta parte es común, ¿no? ¿Qué derecho yo tengo sobre esto? ¿Puedo decidir sobre aquello? ¿Hasta dónde puedo yo extenderme en una parte común? ¿Qué puedo hacer que no? ¿Qué puede hacer el que viene y no es, por ejemplo, en un club no es socio, pero es propietario? La cuestión de las expensas. De las expensas. Una vez que se ha dado la posesión de las unidades, que es un tema terrible, que la etapa esa en la que todavía no se redactó el reglamento de propiedad, no se sometió el predio construido a propiedad horizontal, que es lo que todos llamamos el consorcio de hecho, es algo así como estar en el reino de las tinieblas, por más que se hable del consorcio de hecho, de la aplicación de los principios de la propiedad horizontal al consorcio de hecho, pero bueno, resulta que ni hay consorcio, ni hay propiedad horizontal, ni hay propiedad. Ni hay expensas. Y la única propiedad es la del fiduciario, si volvemos a hablar. Correcto. Sigue siendo, el proyecto sigue siendo de propiedad fiduciaria. Exactamente, o sea, hasta ahí el único propietario es el fiduciario. Supongamos un edificio calzado entre medianeras, en cada departamento podrá haber un poseedor al que se le ha dado la posesión, pero bueno, falta un paso o dos más todavía para llegar a ser el propietario, y no hay expensas, pero también es cierto que cuando nosotros nos dan la posesión para que vivamos en el barrio cerrado, el privado, el country, el edificio calzado entre medianeras, es como que el sistema empieza a vivir y empieza a generar gastos. A ver, no hay expensas en el sentido estrictamente jurídico de la palabra, pero hay gastos. Y los gastos, de alguna manera, que genera el sistema porque empieza a andar, deben ser, de alguna manera, reembolsados a quien los está efectuando. Y eso es todo un tema muy complicado, terriblemente complicado, en el que la gente se cree que está viviendo en propiedad horizontal, pero no. Hay abusos de toda la haya. Muchas veces lo que nosotros vemos, no sé si hay tanto en el conjunto inmobiliario, porque nosotros hacemos más propiedad horizontal urbana, pero por ejemplo... Nosotros es con el doctor Aguad. Sí, perdón. Eduardo Aguad. Lo que vemos muchas veces es que se otorga la posesión, bueno, empieza el edificio a generar sus gastos, el ascensor, y después el edificio termina equipándose, cobrando esos gastos al poseedor, que ya quizás pagó el total del precio de lo que valía la unidad, y digamos parte del equipamiento del edificio lo está pagando dos veces. Lo pagó una vez cuando pagó el precio de la unidad y ahora lo paga como si fuera gasto. Por ejemplo, contratar los matafuegos. O los vicios ocultos en la... No, eso ni... Bueno, ¿Cuál es el plazo de prescripción de los vicios ocultos? El código establece una diferenciación entre bienes muebles e inmuebles. En el caso de bienes muebles, inmuebles son 3 años, pero hay una cuestión de conflicto si se aplica el derecho del consumidor, donde si es una relación de consumo hay doctrina que dice que pueden ser 5 años. Porque vemos en la práctica también que muchas veces el fiduciario le da un poder a una empresa administradora o administración de consorcio, que no es consorcio propiamente dicho, pero incluso en los contratos del fideicomiso dice que los primeros 10 años la administración va a ser a cargo de esa. Y uno firma y acepta.
Casualmente esos 10 años es donde se prescriben todos los tipos de acciones para poder reclamar a la constructora, por ejemplo. Acá tenemos varias personas. Tenemos el titular, el constructor, la inmobiliaria, el desarrollo. Con diferentes nombrecitos van cambiando. Pero justamente te dicen la administración, que es un tema que al programa profesional de consorcios, como administración de consorcio, en este caso administrador de un preconsorcio, porque en la vida real incluso es un consorcio, pero bueno, legalmente no lo es. Dice que el contrato del administrador es por 10 años. ¿Por qué? Porque justamente a los 10 años prescribe cualquier tipo de acción. Entonces solamente entre el administrador y el fiduciario va a haber una convivencia, digamos, que legalmente los permite. Bueno, pero ahí... Disculpame, recién me descolocaste con la pregunta del plazo de vicios ocultos, el plazo de prescripción es de 1 año, el de garantía de los vicios ocultos. El de 1 año es, cuando estamos hablando de vicios ocultos, vos tenés, primero, desde cuándo sabés que existe el vicio. Que eso es un tema discutible, si vos lo denunciaste o no en el consorcio, si lo denunciaste, o sea, en los administradores o no lo denunciaste, y tiene un plazo muy, muy exiguo. Desde que vos descubriste el bicho hasta que planteaste la acción, tenés que hacerlo rápidamente. Sin duda, sin duda. Y aparte tenés varios plazos, ¿no? 1, 3, 5 y 10. La confusión viene por el tema de que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el plazo de caducidad de la garantía por vicios ocultos, que es de 3 años, desde el momento en que se entrega el bien, o sea, de mueble, que toma posesión. Claro, desde que se entrega. Y esto de entregar, hay que tener en cuenta que no solamente entregar toma, sino que hay, también es un acto jurídico complejo donde hay que aceptar esa entrega. El adquirente tiene que ir a controlar si está bien o está mal, o si en realidad hay vicios ocultos o no. Desde ese momento son 3 años para adelante donde rige la garantía por vicios ocultos. Dentro de estos 3 años, si surge un vicio oculto y es conocido por el adquirente, en ese caso ahí empieza a correr el plazo de prescripción de la acción, que es 1 año, y tiene que ser denunciado en el plazo de 60 días. Y para la desde gente, que es conocido, para pero 60 días. Para dar un ejemplo más cotidiano a la gente, ¿qué sería un vicio oculto? Para decirle un caso práctico, por ejemplo, una rajadura en la pared, una humedad, un desperfecto en algún, no sé, en un caño, por ejemplo. Quizás lo mejor sería empezar a distinguir la clase de vicios. Hay vicios aparentes, que son aquellos que vos podés percibir de una manera, digamos, directa, con una mirada que no es profesional, por cierto, sino que lo percibís rápidamente. Y lo que es oculto es aquello que existiendo no puede ser percibido ni siquiera, digamos, con una investigación medianamente fina. Que hay cosas que realmente no se ven, que aparecen con los años. Pero yo antes de los vicios, yo quería responder algo que vos decías, que tiene que ver con el hecho de que, digamos, en el caso del fideicomiso, cuando el desarrollo inmobiliario se hace de esa manera, o cuando se compra en pozo de cualquier otra forma, ¿sí?, que no tiene por qué ser un fideicomiso, y se le da la posesión al comprador, que tiene el boleto, porque el edificio está terminado, si bien no está todavía con el final total de obra, ni con el plano de mensura horizontal, ni con el reglamento, y entonces uno enfrenta en los boletos de compraventa y en las actas de toma de posesión este tipo, digamos, de cláusulas absolutamente abusivas, como vos decís, Juan Martín, que vamos a designar, dice, el fiduciario en su caso, o el desarrollador inmobiliario en el otro, nombra al administrador, que al fin y al cabo, bueno, si él es el dueño del edificio, ¿por qué no va a nombrar un administrador? Y lo nombra, no sé, 5 años, 10 años. Eso sí es una verdadera cláusula abusiva, pero la verdad lo fue siempre. Pero ahora, a la luz de lo que el código dice, cuando habla de la figura de administrador en la propiedad horizontal, que está destinada justamente a eliminar ese trastorno en los reglamentos de propiedad. En los reglamentos de propiedad antes, el desarrollador o el propietario nombraba al primer administrador con un poder irrevocable 5 o 10 años, justamente para evitarse que el consorcio pudiera reclamarle al constructor o al vendedor, a quien resultara responsable de todo este tipo, digamos, de mala praxis en la obra. Bueno, el código ha barrido con eso, porque ahora el código dice, a ver, señores, el reglamento de propiedad debe llevar el primer administrador, pero no va a durar más de 2 años. O sea, hay un plazo específico ahora, que entonces,
si alguien, por ejemplo, en el caso del fideicomiso, mirara su propio boleto o su propia acta de posesión y dice, acá me están nombrando un administrador por 10 años, se podría tentar aplicar de manera analógica lo que sería la propiedad horizontal a eso, que al fin y al cabo es un consorcio de hecho, y voltear esa cláusula por abusiva. O sea, yo creo que hay maneras en las que uno puede de alguna manera tratar de ser creativo, porque bueno, al fin y al cabo si el abogado no es creativo, si no pega el salto, las cosas siguen siendo igual siempre. Hay un gris, claramente hay un gris. Capaz en el derecho penal que charlamos al principio con Rodolfo, no se permite la analogía. Pero en civil sí. Sí, pasa que hay que encontrar también un juez que te declare abusiva una cláusula en un contrato donde prima el principio de autonomía de la voluntad. Sí. Y bueno, estamos... Pero el derecho del consumidor también te ayuda. Estamos en un momento clave donde está en puja el orden público y el principio de autonomía de la voluntad. Justamente en el decreto 70/23 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de cláusulas abusivas y le limita más de lo que tenía limitada las facultades del juez de modificar o de intervenir un contrato donde hay una cláusula abusiva. Entonces ya teníamos a jueces que eran reticentes a declarar cláusulas abusivas en los contratos, y más en los contratos donde existe una asimetría muy importante. Ya teníamos el problema de jueces que no tenían la visión de declarar la nulidad de esas cláusulas. Bueno, ahora es un poco más, me parece que va a estar un poco más complicada. Lo que llamamos lotería judicial, digamos. Sí. Si te cae en el juzgado 1, te dicen que sí; si te cae en el juzgado 2, mismos hechos, misma causa, mismos derechos. Criterios. Lotería judicial, le dicen. Pero digamos, eso que uno lo ve mal a veces cuando le toca el no, en general está bueno que haya, digamos, pluralidad de opiniones. Después veremos si a la Cámara se le da por hacer un plenario, pero a lo que yo voy es a que de alguna manera el hecho de estar dentro de una relación de consumo, como vos decías, bueno, eso también te hace salir un poco del código y te mete definitivamente en la Ley de Defensa del Consumidor. Es cierto que la reforma va por otro lado, va a mostrar, o sea, potencia demasiado la autonomía de la voluntad, por lo menos para mi gusto, no debiera hacerlo, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que la desinformación y el hecho de que, por ejemplo, bueno, la abogacía preventiva no existe, y el hecho de que efectivamente somos una sociedad díscola con cierta tendencia a la anomia, al incumplimiento. Entonces la cuestión de la autonomía de la voluntad a mí a veces me produce, o sea, no me huele mal, verdaderamente, no me gusta demasiado, sinceramente. Pero esto que yo digo no es tan difícil, porque no es la primera vez, por ejemplo, que un consorcio de hecho de alguna manera puede llegar con algún tipo de conflicto a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y serle aplicado la reglamentación o, digamos, los artículos que el Código establece acerca del propiedad horizontal y antes la Ley 13.512. O sea, a ver, a veces es cuestión de intentarlo también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, mira, ¿sabés qué? A mí me gusta hacer un análisis de las fuentes de las figuras, y eso hice con el tema del fideicomiso. El fideicomiso se incorporó a la legislación argentina con la ley 24441, y cuando estuve analizando la cuestión del fideicomiso, analizaba el debate legislativo. La ley 24441 este año cumple 30 años. Eso me estaba fijando. En realidad está derogada, pero desde la sanción de esta ley, y el debate legislativo es muy enriquecedor. Uno de los, por empezar, que el título de la ley es Ley de Financiamiento para la Vivienda y la Construcción. Mirá. Muy indicativo el título. Y uno de los senadores, Leopoldo Bravo, de la provincia de San Juan, de mi provincia de San Juan, yo soy sanjuanino, en el debate legislativo dice: qué interesante esta figura del fideicomiso, la vamos a recibir con los brazos abiertos para tratar de lograr incentivar proyectos inmobiliarios en las provincias para la gente que menos tiene. Hoy estamos a 30 años de ese debate, de la sanción de la ley 24441, y tenemos muchísimas dudas al respecto. Si bien desde el año 2000 en adelante la inversión inmobiliaria en la construcción fue muy importante hasta ahora,
pero hay muchísimas dudas al respecto a la aplicación de esta figura, y bueno, es el debate que estamos teniendo en este momento y en otros ámbitos académicos. Estimados, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo es tirano. No empezamos tenía para hablar del inciso 2, inciso 7, inciso 12. Hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Yo aprendo todos los días y con ustedes la verdad que fue una clase magistral en primera plana. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias a ustedes tres también. Gracias a los oyentes que nos han seguido. Magnífico. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.